Mira, te cuento lo que, por lo menos lo que está pasando en Italia, que es lo que sabemos. Por ejemplo, la gente que, mm, que está autodeterminada comunica a la agencia del Entrate, que es, digamos, el ente que se encarga, que es un ente privado, obviamente, lo llaman como si fuera estatal, pero es privado, que se encarga de cobrarle a los trabajadores independientes, a los autónomos, no sé cómo se llaman en Argentina. AFIP será. Bueno, sería FIP. Bueno, les comunica que ellos no pagan impuestos y se acabó. Y entonces, bueno, la agencia de entrada le responde que, bueno, que listo, que no son aptos a pagar impuestos y se acabó. Por ejemplo, eso, pero obviamente después de años que hay mucha gente que está haciendo esto y que al principio seguramente recibía respuesta de tipo no, vos tenés que seguir pagando, o no le respondían nada, o se hacían los dolobus, o cosas así, ¿no? Eh, Otras situaciones donde también gente, por ejemplo, me comentaron también individualmente alguien que maneja colectivos que también querían hacerle jueguito de que si no se vacunaba, lo echaban y todo esto, bueno, él logró hablar con el superior, le dijo, bueno, no te preocupes, vos echame. O sea, te lo echaron, realmente lo echaron, pero, o sea, él está apelando, ¿no? Digamos, justamente con los dueños y creando un documento para tratar de revertir la situación, hacerles entender que ellos son responsables de esta acción que están haciendo y que no tendrían la posibilidad de hacerlo legalmente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es un proceso y como les decía al principio, el problema es que ellos no reconocen, una empresa no reconoce al ser vivo, ¿no? Para ellos no existe, entonces no saben qué hacer, ¿no? Y no sabrían tampoco cómo tratarnos. Por eso, por un lado, nosotros tenemos que informar y decir, mira, el hombre vivo hay que tratarlo bajo la ley natural. Entonces, si uno apela a la ley natural, vos tenés que parar toda tu cosa, es decir, ¿qué es la ley natural? A ver, ¿qué es lo que tengo que aplicar acá? Bueno, ¿no debo pagar impuestos? No, porque es un ser vivo, no es una corporación, no es un ente privado, no es una ficción jurídica, y no podés pagar impuestos por vivir, no podés, es que no se puede, ¿me explico? O sea, y desde ahí todo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que lograr hacer es que la información llegue, porque al final, vos conocés al gobierno o conoces al Instituto de Sanidad, alguien puede hablar con el Instituto de Sanidad, con el gobierno, con la presidencia. No, es que no existe. No existen. Existe uno que está ahí a ocupar ese rol, que a su vez también es un hombre, por más que tenga, digamos, su ficción jurídica y su nivel de conciencia, pero sigue siendo un hombre, ¿no? Entonces, cuando llegue a ese hombre el hecho de que él va a empezar a ser responsable de todo lo que pasa, y que va a poder empezar a pagar consecuencias por eso, ahí se van a poder empezar a frenar todo esto, ¿sí? Claro. Pero para que pase esto tiene que haber también una masa crítica, ¿sí? Tiene que haber una masa crítica de gente con conciencia, porque nosotros no podemos, como bueno, decía Martín antes, no podemos estar ahí, decir, yo por capricho no pago impuestos. No, hay que explicar por qué. O sea, tienen que entender, la gente tiene que entender que lo que sale de los impuestos no va después a los servicios que nos dicen que nos dan. Mentira. O sea, ellos la plata la pueden generar así, en 5 segundos la crean, ¿no? O sea, eso sirve para sacarnos energía vital a nosotros, nos sirve para el sistema, nos sirve para, bueno, y así todo, ¿no? Entonces, si la gente no tiene ese nivel de conciencia, no podemos revertir esta situación, ¿no? Si la gente no sabe que nadie puede decidir por sobre vos, sobre tu cuerpo principalmente en este caso, o sobre el hecho de que vos estás haciendo una labor y no cometiste ningún crimen, y sin cometer ningún crimen por una norma que se inventan, te echan, ¿no? Bueno, igual también quiero decir que no existe una norma que les permita a ellos echarte, ¿no? Porque vos estás declarando, digamos, ampliando tu capacidad de actuar en el mundo, ¿sí? Ser autodeterminado está ampliando tu capacidad de actuar, ¿sí? Entonces, no hay una norma que diga que por eso te van a echar. Entonces se les complica crear una represa. Ellos tendrían que inventarse una excusa. Y cuando se inventan la excusa, nosotros también vamos a ser inteligentes y entender que esa es una excusa y que no es motivo. Y bueno, y por eso sirve estudiar, por eso sirve ponerse en la posición justa. Por ejemplo, en el caso de Martín lo demuestra.
O sea, él, digamos, con la información que fuimos dando, con el entendimiento de cómo son los niveles jurisdiccionales, él logró revertir, digamos, o hacer notar a un juez que está arriesgando, ¿no? Y te digo más, nosotros ya tenemos grupos de estudios sobre esto, ¿no? Uno sobre las hipotecas que en este momento están probando las cosas con los bancos, ¿sí? Y otro grupo de estudio nuevo con algunos abogados, gente que conoce la common law, gente que conoce la ley natural, para desarrollar mecanismos para empezar a frenar a los jueces, ¿sí? Obviamente después hay otras medidas que podemos ir haciendo, pero bueno, yo me estoy focalizando en esto por ahora porque, bueno, porque yo creo que es, sacado este mecanismo, desde ahí los otros va a ser más fácil sacarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy estoy, digamos, ocupándome mucho de esa labor. Y bueno, y eso es posible en base al nivel de conciencia que se vaya desarrollando. Si no se desarrolla el nivel de conciencia, no va a salir, no se va a dar, ¿sí? Por eso sirve que todos aprendan esa información, porque eso nos va a legitimar energéticamente. Si yo lo percibo, cuando será el momento, vamos a poder, va a surgir inmediatamente el documento que haga falta para parar determinados posibles represalias que puedan llegar a actuar, ¿sí? Pero bueno, digamos, es un proceso colectivo y si logramos, digamos, tenernos firmes, ¿no? Empezar a darnos cuenta que, bueno, y si tenía que ser así, que, bueno, me echan, o sea, hay que ponerse ahí y decir, bueno, me echan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo desarrollar mi vida? Va a aparecer otra cosa, ¿sí? Como se dice, ¿no? Se cierra una puerta, se abre un portón. Bueno, es así. O sea, hay que también confiar. Una vez que entramos en esta dimensión, ¿no? Hay que empezar a confiar en, digamos, en la conciencia, en lo que, digamos, en lo que nosotros queremos crear para nosotros mismos, ¿no? Hay que empezar a confiar en que se va a dar, ¿sí? Y estar en un lugar donde es, digamos así, difícil, ¿no? Donde percibimos que hay pesadez, que hay, ¿por qué tenemos que seguir ahí? ¿No? Por ahí nos está diciendo que eso no es para nosotros, que tenemos que cambiar, ¿no? Buscar otra alternativa. Entonces, bueno, eso también no hay que empezar a considerarlo.